Amables oyentes, estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo que se origina en la voz de Jesucristo. Un saludo muy especial para todos los que acá en Medellín nos escuchan y también para todos los que siguen nuestros programas por la red en todo el mundo. Hay muchas personas aún en Estados Unidos, sobre todo en Venezuela y aún en Europa, que han reportado que escuchan la emisora precisamente por la red, por la internet, como se dice actualmente en la voz inglesa, que prácticamente se acreditó en el mundo entero. Hemos llegado pues a la fiesta de la Navidad. Los últimos 4 domingos celebramos el tiempo del Adviento. El domingo pasado fue el cuarto domingo de Adviento y ya enseguida cayó la fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre, con su vigilia el 24. Ese día los leccionarios litúrgicos son muy ricos. Hay un leccionario especial para el día de la vigilia de Navidad en la misa vespertina. Luego, para la fiesta propiamente dicha, hay 3 leccionarios, la llamada misa de medianoche, luego la misa de la aurora y la misa del día. En la misa de la medianoche y de la aurora se toman textos del Evangelio de Lucas, la historia de la Navidad, que es un texto muy hermoso en el capítulo 2. Y para la misa del día se toma el prólogo joánico, es decir, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, donde ya se cuenta no la Navidad terrena de la palabra de Dios hecha carne, sino la Navidad eterna del Hijo con respecto al Padre. El Padre pronuncia su palabra eternamente y su palabra es como el poder y también el modelo de todas las obras de Dios. Ya hoy llegamos, en este domingo, llegamos a el llamado domingo que cae dentro de la octava de la Navidad. Es interesante que yo les recuerde con relativa frecuencia es la comprensión de la liturgia de la iglesia. Fíjense, 2 fiestas eclesiásticas tienen octava, es decir, se celebran durante 8 días. La más importante es la Pascua, la octava, los 8 días después de la Pascua, es decir, del domingo de Pascua al domingo siguiente, es la octava de Pascua. Y también la Navidad tiene octava, no es tan relevante de punto de vista litúrgico como la octava de Pascua, pero también se da la octava de la Navidad que va desde la fiesta de la Navidad hasta el día octavo después de la fiesta, que es el 1 de enero, siempre el 1 de enero. Del 25 de diciembre al 1 de enero van 8 días. Y el día de la octava de Navidad se celebra la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, es decir, el mayor título de honor de la Madre del Señor, la Dei Genitrix, como se dice en latín, o la Theotokos, como se dice en griego. Pues bien, como el día de la Navidad y por tanto también el 1 de enero no siempre cae en domingo, entonces el programa de la palabra del domingo solamente los cobija precisamente cuando cae en domingo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Este año, pues, como ustedes ven, no cae domingo, ni no cayó domingo el 25 de diciembre y por tanto tampoco va a caer domingo el 1 de enero. Entonces esta fiesta de la octava, del domingo que cae en la octava de la Navidad, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús. Es la fiesta pues que hoy nos reúne y las lecturas escogidas por la Iglesia para esta fiesta son por tanto o están por tanto adaptadas al tema. La fiesta de la Sagrada Familia es relativamente reciente en los esquemas litúrgicos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en la liturgia antigua la fiesta esta no existía, la Navidad sí, desde el siglo IV, como se sabe, pero no
la fiesta de la Sagrada Familia. Sin embargo, la Sagrada Familia de Jesús, María y José, como solemos nosotros decir, en orden inverso al lógico, Jesús el Hijo, luego María la Madre y luego José el Padre putativo, como se suele decir. Fíjense, ponen las cosas en orden inverso. En orden lógico es el Padre, la Madre y los hijos. En el orden de esta Sagrada Familia, que es del todo especial, el orden es el Hijo, Jesús, la Madre, María, y luego el Padre, José. Jesús, María y José. ¿Quién de los cristianos no conoce estos tres nombres? Están grabados, pues, en la mente de cualquier cristiano, y no solamente en la mente, sino también en el corazón. Pero la Iglesia, digamos, relativamente ya en tiempos modernos, empezó a enfatizar esta fiesta precisamente para corroborar los llamados valores familiares. No es fácil, queridos oyentes, encontrar, sobre todo en los evangelios, los valores familiares. ¿Y por qué? Fíjense, por este detalle tan simple, pero tan impresionante. Y es que un ethos, es decir, una valoración de lo familiar en Jesús, no se ve. Ustedes me dirán, ¿cómo así? No se ve. Jesús, cuando llegó el momento de su toma de conciencia acerca de la misión que Dios le había encomendado, dejó Nazaret, por tanto dejó su familia, dejó a su madre y dejó sus familiares, que en los evangelios son llamados sus hermanos, los dejó y se fue a Cafarnaúm, y en Cafarnaúm empezó a actuar de cuenta propia. Esto ocurrió después de su contacto con Juan Bautista y de su bautismo. Ese hecho como que le despertó a Jesús, según el designio divino, la conciencia de que había sonado el momento de su revelación, del comienzo de su actividad pública. Y no lo hizo en Nazaret, cuenta Marcos, sino que se fue a Cafarnaúm y allí empezó a actuar. Y cuenta Marcos también que la actuación en Cafarnaúm le trajo a Jesús problemas con las autoridades, tanto políticas como religiosas, y empezaron pues a seguirle la pista a Jesús. Y de esa manera a ponerse en peligro él, como metiendo metiendo la cabeza en la boca del lobo. Llegó la noticia a Nazaret de que Jesús estaba pasando por dificultades, y entonces la gente de Nazaret, su madre y sus hermanos, como dice Marcos, hiparaftu, los allegados a él salieron de Nazaret hacia Cafarnaúm con el fin de cratise aftón, con el fin de apresarlo, de ponerlo a buen recaudo, porque la actuación de él daba la impresión de que el hombre no estaba en sus cabales, es decir, se estaba metiendo él en gravísimos problemas. Y cuando su familia sospechó eso, tenían toda la razón. Jesús llega, o la familia de él llega a Cafarnaúm, pero Jesús no se deja poner a buen recaudo como ellos pensaban regresarlo a Cafarnaúm con ellos, a Nazaret con ellos, pero él no lo hace. Y esta especie de rompimiento, llamémoslo así, de Jesús con los suyos, con su familia, tiene una repercusión muy grande en su manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque para él entonces su Padre es exclusivamente Dios, y su familia son sus discípulos, o la gente que escucha su mensaje y lo pone en práctica. Así lo dice él en varios puntos del Evangelio de Marcos. Y por eso, cuando él quiere enfatizar en forma, digamos, agresiva, la decisión que hay que tomar cuando uno quiere ser discípulo suyo, a veces se refiere a circunstancias familiares. Dice que hay que dejar padre y madre, que hay que dejar hermanos y hermanas, que hay que dejar aún mujer e hijos, cuando uno siente el llamado de él, porque en ese momento él se convierte, para el que quiera ser discípulo suyo, en lo único que tiene importancia en la vida. Así Jesús. Por eso, si esa era su mentalidad, si de esa manera él enfatizaba, o mejor dicho, aplicaba a los demás, digámoslo así, la convicción que él tenía con respecto a Dios su Padre, es decir, para él valía su Padre Dios, exclusivamente. Por tanto, entonces, los que querían seguirlo a él, debían tenerlo a él como el valor absoluto.
De ahí que ahí se explica lo que les indiqué antes, que en Jesús no se aprecia muy marcadamente, por no decirlo demasiado duro, un ethos familiar, es decir, un énfasis en valores de familia. Sin embargo, Jesús era un judío piadoso, un hasid, como se diría en hebreo, un hasid, un hombre piadoso, un hombre que valoraba sobremanera la ley del Señor. En tiempos de Jesús, un libro judío que no alcanzó a entrar en la Biblia, el libro de Ben Sirá, así se llama. Nosotros los católicos lo llamamos eclesiástico, porque es un libro, digamos, para lectura en la comunidad. La eclesía es la asamblea reunida. Entonces, como este libro es para lectura dentro de la asamblea, entonces los tradentes latinos de la Biblia llamaron este libro el eclesiástico. En hebreo su nombre es Ben Sirá. No entró en la Biblia, es decir, no pertenece al canon hebreo de la Biblia. Durante muchos años, o años, no siglos, solamente se conoció la traducción griega de este libro. Se conoció en griego. Lo traían los códices antiguos griegos de la Biblia, donde la Biblia hebrea había sido traducida al griego. El libro este también fue traducido al griego y fue conservado en esos conjuntos de libros, la Biblia griega. Septuaginta fue la primera traducción y la más importante traducción de los libros hebreos de la Biblia al griego. Pues entre ellos se conservó el libro del eclesiástico, hasta que a principios del siglo pasado, queridos oyentes, en unos trabajos que estaban haciendo en la sinagoga del Cairo, un antiguo edificio judío en el Cairo, encontraron como un muro falso y lo abrieron, y detrás del muro encontraron un recinto que los antiguos judíos llamaban Genizá, el lugar donde guardaban los libros a los cuales no tenía la gente, en general de la gente, acceso. Los libros, por tanto, apócrifos, es decir, escondidos. Escondidos significa la palabra. La gente que llegaba a la sinagoga podía leer las escrituras, la Torá, los profetas, los escritos bíblicos, pero estos libros eran libros reservados y por tanto los guardaban en un recinto especial, la Genizá. Pues alguna vez en la historia, en la milenaria historia de la sinagoga del Cairo, fíjense, se tapió la entrada de la Genizá y el siglo pasado destaparon la entrada y encontraron allí, queridos oyentes, el texto hebreo del libro del eclesiástico. El texto hebreo, de modo que ya desde comienzos del siglo pasado empezó a conocerse este libro, no solamente en griego, como se le conocía desde muchos siglos antes, sino también en griego, sino también en hebreo. Y además, también el siglo pasado, en la década de los 40, cuando se hicieron descubrimientos de Qumran, unas antiguas grutas en la vertiente occidental del Mar Muerto, cerca de las cuales habitaba una comunidad judía de esenios, presumiblemente. Allí guardaron ellos, en la época de la invasión romana, su biblioteca. Pues bien, en algunas de las cuevas de Qumran también se encontraron fragmentos en hebreo de este libro. El libro, por tanto, fue compuesto en hebreo, luego traducido al griego. Durante muchos siglos solamente se conoció la traducción griega. Pues bien, la primera lectura de este día está tomada del libro del eclesiástico, el libro de Ben Sirá. Fue compuesto el libro en la primera parte del siglo segundo antes de Cristo, antes de que la situación, digamos, del judaísmo se volviera invivible, insoportable, diría yo, por la conflagración interna de intereses. Había judíos, digamos, que querían ceder lo más auténtico de sus tradiciones y de su religión en aras del pensamiento helenista, y otros judíos, como el autor de este libro, Ben Sirá, querían mantener la tradición del antiguo Israel y del judaísmo intacta. En esa época se compuso pues el libro del eclesiástico o Ben Sirá, primera parte
del siglo II antes de Cristo. Ben Sirá es una obra, digamos, que básicamente está destinada a glorificar la Torá, a glorificar la ley. Por tanto, la palabra de Dios hecha Torá para Israel, se muestra la identificación de la Torá con la sabiduría misma de Dios, y se le da prácticamente a la Torá, diría yo, una primordialidad que la hace entroncar en Dios mismo antes de toda historia, prácticamente antes de toda creación. Aquí entre paréntesis les digo que esa idea del autor de Ben Sirá, esa glorificación, o esa, digámoslo así, esa apoteosis o deificación de la ley, fue lo que le permitió precisamente a los cristianos desde el comienzo comprender la hondura, la raíz divina del propio Jesús. Jesús pues prácticamente no hace otra cosa en la fe cristiana que reemplazar superando la Torá deificada de Ben Sirá. Pues bien, Ben Sirá en su obra, con esta intención básica, mantiene los principios básicos de la ley de Moisés, de la interpretación de esa ley, de la doctrina de los profetas, aún el eco de la reflexión de esos principios en los escritos que luego entraron en la Biblia. El pedacito que toca leer este domingo está tomado del capítulo 3. No está tomado, digamos, en un bloquecito continuo, sino que hay interrupción del 3 al 7 y luego del 14 al 17. Escuchemos el texto. Pues bien, fíjense, les decía yo que las reflexiones de Ben Sirá es, eh, se originan en la comprensión misma de la ley de Moisés. En este caso se trata del cuarto mandamiento del Decálogo, que aparece en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra que el Señor Dios te dará. Ese es más o menos el tenor del mandamiento del Decálogo. Fíjense cómo lo comenta Ben Sirá. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. Fíjense, aquí está el verbo honra. Honra al padre y luego a la madre, un verbo, digamos, sinónimo, en paralelo, respeta. Honra es el verbo que utiliza el mandamiento del Decálogo. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. Noten acá también la forma poética hebrea de paralelismo que utiliza Ben Sirá. Es una forma poética, digámoslo así, que retrocede en los siglos en la Biblia y aparece desde la más primitiva poesía hebrea. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Y el que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Noten, tendrá larga vida. Acuérdense del precepto del Decálogo, para que vivas largos años sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará. Es decir, la relación del ser humano con su padre y con su madre es una relación, digamos, válida delante de Dios, una relación que debe ser de honra, de respeto, en fin, de acatamiento, y precisamente se la pone como condición de la vida larga, que era lo que esperaban los judíos hasta la época, hasta el borde de la época de Ben Sirá, antes de que entraran, digamos, a partir o por medio del helenismo, las ideas de resurrección y de inmortalidad que finalmente tocaron también el pensamiento judío. Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Y noten bien cómo la honra y el respeto de padre y madre se ponen como causa del perdón de los pecados. Y sigue así Ben Sirá. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo abochornes mientras seas fuerte. De nuevo el verbo honrar. Ustedes ven, es un eco del Decálogo, como les indiqué. Aunque
aunque flaquee su mente, aunque chochee, dice por allí alguna traducción que alguna vez leí, aunque chochee. En ese tiempo ya existía el Alzheimer, queridos oyentes. De modo que los viejitos se solían poner, digamos, olvidadizos y necios. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y nos toca a nosotros en alguna forma manejar eso, no solamente en los casos personales propios nuestros, sino también en de la gente. Cuando les toca a los hijos, sobre todo a mujeres que se quedan en la casa, solteras, manejar a los viejitos. Entonces a veces les da impaciencia y se mueren del arrepentimiento. Ay, tuve que regañar a mi papá, padre, a mi mamá hasta le tuve que pegar una palmadita porque es que no la aguanta nadie, es muy necia, no está contenta con nada. Y entonces le queda pues a los hijos que cuiden a los padres ancianos a veces un sentimiento, digamos, de arrepentimiento, precisamente porque la paciencia de los seres humanos es limitada y la edad va trayendo, como dice aquí el texto, va haciendo flaquear la mente, va haciendo chochear, y entonces a los que les toca cuidar este tipo de ancianitos, entonces se les pide un colmo de paciencia difícil de alcanzar. Es muy meritorio, dice el texto, esa indulgencia, ese cariño, esa dedicación a los padres ancianos. Esta es la última parte del texto de Ben Sirá, se refiere a eso. La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se te recordará y se desharán tus pecados como la escarcha bajo el calor. Es el cuidado de los ancianos, el cuidado de los ancianos, de los padres ancianos. Ya en ese tiempo, pues siglo segundo antes de Cristo, ya se daban casos de ancianidad. La gente, la ancianidad en ese tiempo no alcanzaba los límites que hoy suele alcanzar y cada día más extendida, los 90, los 100 años. Hace unos meses murió en mi parroquia una señora muy querida, doña Rosario, y vivió más de 100 años doña Rosario. Y nosotros tenemos ancianitos en la parroquia allá en Fátima que llegan a los 90 y pasan de allí. Una señora muy querida, doña Maruja Parra de Sierra, tiene más de 90 años y aparece todavía como una muchacha. Se mueve para todas partes con su bastón, eso sí, con su bastón, pero con la mente limpia, con la claridad más grande de conciencia, es decir, perfectamente capaz de hacer sus cosas, y más de 90 años. Pues bien, el cuidado de los ancianos, concretamente el de los padres, es lo que recomienda Ben Sirá, y dice que esa es la manera como uno, o una de las maneras como uno le hace justicia al mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que vivas largo tiempo sobre la tierra que el Señor Dios te dará. La segunda lectura está tomada, como la de casi todos los domingos, de una carta apostólica, en este caso la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Alguna vez les expliqué que la carta a los colosenses es considerada hoy por la mayor parte de los autores como una carta deuteropaulina, es decir, secundariamente de Pablo. Probablemente con seguridad proviene de la escuela paulina, y detrás de esta carta hay un discípulo de Pablo pues muy conocedor de su palabra y de su enseñanza. Algunos piensan que es Epafrodito o Epafrás, como lo llama Pablo en alguna de sus cartas. Epafrás, que fue el que en nombre de Pablo evangelizó esta región de Colosas, de donde deriva la carta su nombre. En todo caso, en la segunda parte de la carta, la parte parenética, el autor, pues muy cercano a la parenesis paulina, es decir, a la forma como Pablo solía exhortar a las iglesias o a los fieles, escribe lo que a continuación voy a leer. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguien tenga quejas contra otro.
el Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el señor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. Enseñaos mutuamente con toda sabiduría. Exhortaos los unos a los otros. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo, en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre, por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres, en todo, pues eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. La exhortación, como acabamos de escuchar, prácticamente se resume en un punto, el amor, en diferentes ámbitos, con diferentes, llamémoslas, denominaciones. Dice que los cristianos debemos tener un uniforme, es decir, nos debemos distinguir todos de los demás por un uniforme. Es como el que usan los niños para ir a la escuela, o en determinados colegios, o en determinadas instituciones, en un equipo de fútbol. Los futbolistas se distinguen un equipo del otro por el uniforme distinto que tienen ambos equipos. El uniforme nuestro debe ser, oigan, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión, que nos lleve a aguantarnos unos a otros y a perdonarnos cuando alguien tenga quejas contra el otro. Y prácticamente este uniforme que es la bondad, la misericordia, el perdón, es o se basa en el amor. El amor, agapi, dice Pablo, es un término, dice aquí el autor, es un término que también emplea Pablo muchísimas veces. El texto más hermoso, ustedes lo conocen, es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el himno de el amor, y agapi, el amor. Y luego viene una exhortación al agradecimiento, a la gratitud, ser agradecidos, la acción de gracias, Eucaristía, y dentro de esta exhortación a la Eucaristía, a la acción de gracias, Pablo habla un lenguaje que inmediatamente hace pensar en las reuniones cristianas, donde se cantaba al Señor, donde se utilizaban salmos, himnos, cánticos inspirados, es decir, las reuniones cristianas que hoy todavía hacemos y que haremos siempre, tanto nosotros los católicos en la Eucaristía que llamamos nosotros, como también en otro tipo de reuniones litúrgicas o paralitúrgicas. Cantamos al Señor, nos reunimos, escuchamos su palabra y luego nosotros los católicos sobre todo celebramos la fracción del pan, como la llamaría Lucas, o todepnum dipnon tu Kyriou, como los llamaría Pablo. Nosotros lo llamamos la cena del Señor, nosotros llamamos eso la Eucaristía o la Santa Misa. Todo eso se hacía. El autor de la carta a los Colosenses pues refleja acá evidentemente el ambiente del, llamémoslo, del culto cristiano en los comienzos. Y al final añade él una especie como de tradición ya parece bien conformada. Los autores alemanes llaman esto Die Haustafeln, es decir, las exhortaciones de hogar, de casa, de familia, donde los exhortados son las mujeres, los maridos y los hijos. Ustedes escucharon la exhortación. A las mujeres se les exhorta a vivir bajo la autoridad de los maridos, como conviene en el Señor. Noten acá, evidentemente, el cristianismo es de raíz judía, pero también en el mundo helenista, donde se sitúa esta carta, el predominio del marido sobre la mujer era un hecho. Eso lo digamos, en alguna forma se acredita en la humanidad, en las sociedades humanas desde el Neolítico, desde la época del Neolítico, cuando empezaron a surgir las sociedades patriarcales, es decir, el predominio del padre, y así un
presunto matriarcado primitivo quedó superado. El padre es el jefe del hogar y por tanto entonces la mujer, la esposa, debe someterse. Hoy en día digamos, esta forma de hablar hoy en día es muy cuestionada, sobre todo por los movimientos feministas modernos. Y creo yo que tienen hasta razón, o tienen razón, porque la historia, yo pienso no solamente del cristianismo basado en el judaísmo, sino también de todo el mundo occidental y oriental. Parece que esto es general en la humanidad. Desde, desde, que, se, desde que se impuso el patriarcado, prácticamente la mujer en alguna forma ha sido sojuzgada, limitada. Eh, eh, Noten acá en este texto bíblico la diferencia tan grande que hay en el vocabulario. Cuando se exhorta a las mujeres con respecto al marido, se les dice: vivid bajo la autoridad de vuestros maridos. El verbo hipotasin, si mal no recuerdo, hipotasin, someterse, hipotasin. En cambio, cuando se habla a los maridos con respecto a las mujeres, se dice agapate, amad a vuestras mujeres, a las mujeres que se sometan a la autoridad, a los maridos que las quieran. Yo pienso que podría utilizarse el mismo verbo en un caso y el otro, que las mujeres también amen a sus maridos. El hecho de amarlo significaría pues reconocer en él el jefe del hogar en alguna forma y entonces disponer la vida en esa relación, y lo mismo el marido a la mujer. Amar sería como el verbo más adecuado, al menos en el espíritu moderno y posmoderno que hoy en día se está preconizando. Sería el verbo más adecuado para expresar esta idea. Fíjense, en la segunda parte de la exhortación a los maridos se dice: y no seáis ásperos con ellas, ásperos, rudos, ásperos. Es de los machos, de los mamíferos, característico o característica una cierta aspereza. Generalmente las hembras, no solamente humanas, es decir, las mujeres, sino en el reino animal, en los mamíferos, los machos son más rudos que las hembras, más rudos. Y la naturaleza no dispuso eso arbitrariamente. Es decir, no es al macho en el reino animal, sobre todo entre los mamíferos, a los que les compete cuidar las crías, esas las mujeres. Por tanto, necesitan mayor delicadeza las mujeres, que son las madres, que los varones, que no lo son, El varón es más rudo, está hecho, su cuerpo, aún su contextura física, está hecho para trabajos más fuertes. La mujer tiene una contextura física más delicada, no desarrolla, o rara vez puede desarrollar la fuerza de un varón, y por tanto entonces se recomienda aquí a los varones, a los maridos, no ser ásperos con las mujeres. Las señoras cuentan con frecuencia: ay padre, cómo era de querido y cómo se volvió. Ya uno no lo reconoce como era. Usted viera cómo era una miel conmigo. Y ahora prácticamente no le puedo hablar porque me contesta con 3 piedras en la mano. Es una cosa que hay que pensar. Para la relación de las mujeres con el marido y también de los hijos con los padres, el autor introduce el factor religioso, porque eso es lo que conviene en el Señor, porque eso le gusta al Señor. Es decir, uno como cristiano, como dependiente de Jesucristo, como unido con Él, debe reflejar en su vida familiar, digamos, lo que de la relación con el Señor se deriva. Se deriva, pues, el amor entre esposos y también el respeto de los hijos a los padres. Aquí dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor, obedecer. No sé si ustedes, amables oyentes, saben la etimología de la palabra obedecer en nuestro idioma. En latín es ob audire.
audire, audire es oír, ob audire es oír lo que otro dice y ponerlo en práctica, obediencia. La obediencia procede de lo que uno oye, de lo que otro le dice, uno lo toma en cuenta y lo practica. Esa es etimológicamente, o ese es el sentido etimológico de la palabra obediencia. Obediencia, obediencia, ob baudire, es la etimología latina de nuestra palabra. Eso le gusta al Señor. Es decir, si uno tiene una relación adecuada con Jesucristo, uno como hijo debe tener una relación adecuada con sus padres, y como esposo y como esposa debe tener una relación adecuada con su compañera o compañero. Y finalmente termina lo de los hijos, una cosa muy interesante que se dirige a los padres, y esto pienso yo que hay que recalcarlo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierda los ánimos, no exasperéis a vuestros hijos. Ustedes no se imaginan, no, sino tal vez podría ser un psicólogo o un terapeuta, un psicoterapeuta, el que pudiera explicar mejor que yo este tema, pero la cantidad de traumas psicológicos que los padres incomprensivos crean en sus hijos es inmensa. Muchas veces son los padres los causantes del fracaso de los hijos en la vida, porque desde pequeñito, eso no se hace, que así no es, que usted no sirve para nada, ¿qué va a hacer de usted en la vida? Y empiezan esa cantaleta, y finalmente le quitan a los hijos toda autoestima. Y finalmente el muchacho o la muchacha, aleccionada por sus padres, se convence de que ni él sirve para nada, ni ella tampoco. Y entonces la vida se convierte entonces en un tremendo fracaso. Como padres ustedes piénsenlo. La vida no es echar cantaleta, ni desacreditar a los hijos, ni tumbarles sus iniciativas, ni destruir todos sus proyectos, más bien acompañarlos y convencerlos de que pase lo que pase, ellos están siempre dispuestos a perdonarlos y amarlos. Para la fiesta de la Sagrada Familia, amables oyentes, la Iglesia prevé en la reforma litúrgica del Vaticano II 3 textos evangélicos, uno para el ciclo A, otro para el ciclo B, otro para el ciclo C. Los textos de la primera y la segunda lectura son comunes a los 3 ciclos, los que ya acabamos de explicar, pero el texto evangélico, como les decía, es propio según el ciclo. Para el ciclo A, se toma el texto de Mateo capítulo 2, que cuenta cómo la Sagrada Familia huyó a Egipto por la persecución de Herodes. Avisado por los magos José, pues se fue a Egipto con la madre y su hijo y su niño, como dice el texto. Tomó a la madre y al niño y se fue a Egipto. Allí en Egipto permaneció y luego regresó otra vez y no se asentó en Belén, de donde habían partido, sino en Nazaret. Ese es el Evangelio del ciclo A. En el ciclo B se toma el texto lucano del capítulo 2, después de la narración de la Navidad, de la purificación de la Virgen en el templo a los 40 días y la presentación del niño Jesús en el templo. Y para el ciclo C, también de Lucas, se toma el último elemento del capítulo 2, el texto de la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo, como solemos decir nosotros tradicionalmente. Esa es la fórmula que se emplea, por ejemplo, comúnmente en los misterios del Santo Rosario, el último, el quinto de los misterios gozosos, la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Precisamente, pues, es el texto que debemos comentar en el día de hoy, porque estamos en el ciclo C de los domingos. El texto dice así, Lucas 2, 41, 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo
entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Unos pormenores acerca del texto, amables oyentes, son convenientes para que ustedes comprendan un poco mejor, digamos, la estructura del Evangelio de la infancia lucano. Precisamente mi comentario de Lucas, que ya va pues muy adelante en esta misma emisora, los días miércoles de 11 a 12 del día, les expliqué hace ya tiempo cómo está estructurado el Evangelio de la infancia de Lucas, tal como se le suele llamar. Fíjense, el texto básico comprende desde la anunciación a Zacarías hasta la presentación de Jesús en el templo. Así está estructurado, ese parece ser el material tradicional tomado por Lucas y luego arreglado por él. Comprende pues las 2 anunciaciones, la anunciación del ángel a Zacarías, la anunciación del ángel a María en paralelo, y luego un episodio que conjunta los 2, que es la visitación de la Virgen a Isabel. Luego viene una segunda parte, es los nacimientos. Primero el nacimiento de Juan Bautista y la manifestación de que Juan es el profeta escogido por Dios. Esta se hace en el marco de la circuncisión de Juan a los 8 días de nacido, y termina con el canto de Zacarías. Zacarías le canta a Dios, recobra el habla y le canta a Dios: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Es el famoso canto de Zacarías al final del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y termina con el llamado refrán del del crecimiento. Y el niño crecía y se fortalecía, así dice de Juan Bautista al final en 1:80 Lucas. Luego viene, después de esa parte correspondiente a Juan, viene la paralela correspondiente a Jesús, el nacimiento de Jesús, luego la circuncisión de Jesús y luego la manifestación de Jesús, ya pues como el Mesías prometido en el templo. De esa manera, fíjense, lo correspondiente a Juan y lo correspondiente a Jesús están en estricto paralelo en el Evangelio de Lucas. Lo de Jesús supera lo de Juan. Cuando termina lo de Jesús, al final pues del episodio de la presentación, hasta el canto de Simeón. El canto de Simeón el anciano corresponde al canto de Zacarías a raíz de la manifestación de Juan. Muy bien, y también lo de Jesús termina con el refrán del crecimiento. Y el niño crecía y en sabiduría, en fin, aparece en capítulo 40. En 2:40 aparece el refrán del seguimiento. De esa manera, fíjense, la parte correspondiente a Juan y la parte correspondiente a Jesús terminan pues con formulaciones semejantes. Ahí está pues el texto básico del Evangelio lucano de la infancia. Pero Lucas conoció otra tradición y no quiso perderla, y la añadió. Es el episodio que hemos leído, la presentación del niño Dios en el templo. Y al añadir este episodio, Lucas entonces establece conexiones con lo anterior. Por ejemplo, al final del episodio que leímos aparece el recuerdo de María, y María conservaba estas cosas en su corazón. Lo mismo tenía Lucas en el episodio de la Navidad, de modo que esa nota del recuerdo de María, del recuerdo de estas cosas, la pone Lucas también en el episodio del templo, y finalmente vuelve otra vez Lucas al final para redondear la faena literaria y teológica a repetir con alguna variación el refrán del crecimiento.
Ustedes recuerdan, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Fíjense, esa es la forma, pues, como Lucas le adjunta al núcleo básico de la infancia, le adjunta este otro episodio de la presentación de la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo, como solemos nosotros hablar. Los judíos tenían varias fiestas de peregrinación, donde los judíos iban al templo a las grandes celebraciones. Una de ellas era la Pascua y los Ácimos, que caía en abril. Otra era la fiesta de los tabernáculos, otra era la fiesta de los tabernáculos, que era en septiembre. Otra era la fiesta de las semanas, que corresponde a nuestro Pentecostés. Eran las fiestas, pues, de peregrinación. Aquí aparece una de esas fiestas y María y José, pues, como judíos devotos que eran, van al templo. Jesús tenía 12 años. A los 12 años, los niños judíos empezaban también con sus padres a participar en estas grandes peregrinaciones para alabar y bendecir a Dios. De modo que estamos en Pascua, Jesús tiene 12 años y María y José van al templo. Y allí se produce algo que la tradición que recibe Lucas cuenta con esmero. El interés del relato, amables oyentes, no es, pues, mostrar la participación en la fiesta de María y José con Jesús. Fíjense, simplemente la fiesta es la Pascua, es solamente el marco que alberga el episodio. Simplemente se dice que María y José, cuando cumplió Jesús 12 años, subieron a la fiesta y cuando terminó se volvieron. Es decir, simplemente lo de la fiesta es secundario. Es una introducción que permite contar lo que sucedió. Y lo que sucedió no sucede en la fiesta, sino después de ella. ¿Qué sucedió? Que Jesús se quedó. Jesús se quedó en Jerusalén. Como había gente de Galilea que subía a Jerusalén, María y José no habían ido solos de Nazaret a Jerusalén, sino con otra gente del contorno. Y cuando regresaron, María y José pensaron que el muchachito, que ya estaba grandecito, tenía 12 años, estaba entrando o había entrado en la adolescencia, pues como juicioso niño que era, pues iba a regresar con los demás. Pensaron pues que estaba en la caravana de regreso. Pero cuando se cumplió una jornada, es decir, un día entero de camino, de regreso, María y José notaron que no estaba el muchacho allí. Muy confundidos, entonces fueron a Jerusalén a buscarlo. Lo encontraron a los 3 días. Cuando uno conoce la escritura, amables oyentes, uno puede evidentemente apreciar que no es casual esta mención de los 3 días, aunque también hay que reconocerlo, se desprende digámoslo así, se desprende de la narración misma. Fíjense, ¿por qué 3 días? Porque estaban en Jerusalén y regresaron, no sabían que Jesús no estaba, hicieron una jornada de camino, descuenten un día. Luego volvieron a Jerusalén, otra jornada de camino, 2 días, y luego lo encontraron, 3 días. De modo que los 3 días bien puede responder a esa especie como de historificación estricta del relato. Pero pienso yo que los 3 días alunden a algo más, es el encuentro de Jesús. El encuentro de Jesús, ¿y dónde lo encuentran? Lo encuentran ni más ni menos que en el templo. ¿Y con quiénes lo encuentran? Pues lo encuentran con los maestros. Allí se reunían los maestros de la ley, los que enseñaban la Torá. Y el muchacho, pues precoz como era, estaba hablando con ellos. Los escuchaba, les preguntaba, les contestaba. Así cuenta la tradición. Lucas parece añadir acá que ellos, pues que la gente cuando oía la discusión o la conversación de un niño o de un muchacho de 12 años con los maestros de la ley, pues la gente se admiraba, quedaba admirada. Esa notica interrumpe el contexto. Uno lo puede ver, sobre todo cuando uno lee en griego el texto. Uno ve que la notica puede ser una adición de Lucas al redactar, porque
El hilo de la narración es muy sencillo. Lo encontraron sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y al verlo se quedaron atónitos. Y le dijo su madre, ahí está la continuación, esa nota de que todos se admiraban, interrumpe pues el relato que es lo encontraron, y cuando lo vieron, entonces la madre le preguntó. ¿Y qué es lo que la madre le preguntó? Pues lo que cualquier mamá le preguntaría a un niño que se quedó sin permiso, que no avisó y que los hizo preocupar 3 días porque no sabían dónde estaba. Ustedes, si son madres de familia, lo saben. Cuando un niño llega tarde, ¡ja!, los pensamientos que les pasan por la mente. Y si no solamente llega tarde, sino que no viene, ¿en qué piensan ustedes? Pues bien, no es extraño que María le hiciera la pregunta que le hace. ¿Qué le dijo? Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Es decir, nos has tratado mal. Fuimos maltratados por ti, y en realidad así es. Maltratados por él. ¿Por qué? Porque no avisó, porque no dijo, porque los hizo sufrir. Y fíjense en qué forma tan sencilla, tan escueta, María, pues, que es la madre, supone que José es el padre. Mira que tu padre y yo. Esa afirmación de María es importante para comprender mejor la respuesta que Jesús va a dar. Nos has tratado pues mal, hijo, dice María a Jesús, y añade, eh, mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Tu padre y yo, fíjense, padre, buscábamos. La respuesta de Jesús retoma esas palabras de la madre. Jesús contesta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Fíjense, ¿por qué me buscabais? Ahí está el verbo buscar que María emplea. Y en la casa de mi padre, ahí está la palabra padre que María emplea. Cuando María la emplea para José. Cuando Jesús la emplea para Dios. Ahí está el punto básico del relato, para Dios. María y José lo buscaban. María supone que José es el padre, al menos lo presenta como padre. Jesús dice, no tienen por qué buscarme. Yo no me debo ni a ti, madre, ni a José, porque mi padre es Dios. Yo debo estar en la casa de mi padre, en el templo. Allí estaba él, en el templo, en la casa del Padre, ocupado en los asuntos del Padre. Noten ustedes, amables oyentes, cómo este texto, pues, que presenta un acontecimiento de Jesús a los 12 años, está, digámoslo así, está destinado. Por eso fue compuesta la narración, para mostrar, diría yo, las primeras manifestaciones de la conciencia filial de Jesús, la relación de Jesús con Dios. Es extraño, me permito decirlo, que precisamente en esta fecha de la Sagrada Familia, cuando se trata de exaltar, diría yo, las condiciones familiares, se presenta este texto, que de ninguna manera muestra ninguna devoción de Jesús por su familia. ¿Por qué me buscabais?, contesta el muchacho, y parece ser como un muchacho altanero. ¿Por qué me buscabais? Uno lo podría interpretar así, si leyera el texto superficialmente. No, pero no se trata de mostrar que Jesús era altanero. Se trata de mostrar que Jesús, como quien era, no se debe ni a su madre María ni a José. No se debe a ellos, sino a Dios. Por tanto, este texto no está destinado originalmente a exaltar condiciones de familia. No, el cristianismo va a encontrar valores familiares más adelante. Paralelamente a esto, posiblemente, uno los nota digamos, en reflexiones cristianas posteriores, sobre todo ya un poco en Pablo, pero sobre todo en las cartas deuteropaulinas de Colosenses, de Efesios y en otros escritos en el Nuevo Testamento, sobre todo en la tradición que toca a Jesús. Más bien lo que se destaca es que Jesús rompe con su familia. Él en Nazaret se separa de los suyos, se separa y se va a Cafarnaúm, así lo cuenta la tradición de Marcos,
los hace confundir tanto, porque ellos saben que Jesús se está metiendo en la boca del lobo, porque ya tiene, digamos, una guerra casada con las autoridades y lo están espiando y finalmente estará en peligro cuando los suyos, como dice Marcos, y Paraftú, los allegados a él, su madre y los que llama el Evangelio sus hermanos, pues se dan cuenta de eso, van a buscarlo a Cafarnaúm porque se está metiendo en la boca del lobo y Jesús no se deja encontrar. Cuando llegan allá, les dice prácticamente los excluye. No, yo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre? Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre, dice él en el texto, en la tradición de Marcos, que es la más primitiva. Aquí se adivina en este texto que aunque es esta tradición que seguramente es posterior, se adivina ese mismo hecho. Para Jesús, es decir, en la conciencia propia del Jesús terreno, la manifestación de su vinculación con Dios trajo consigo si no un rompimiento con la familia, al menos sí un alejamiento manifiesto de ella. Jesús no se debe a María, Jesús no se debe a José, Jesús se debe a Dios. Yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Es decir, el Padre de Jesús no es como aquí María supone, tu Padre y yo te estaban buscando, angustiados. No es José, sino Dios. Y naturalmente, en el panorama del texto lucano, de la tradición que utiliza Lucas, María no entiende. Pues, ¿qué va a entender? Que un niño de 12 años, su hijo, el que ella crió, junto con José, conteste así y diga esas cosas. Pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Es decir, ellos todavía no eran conscientes de, digámoslo así, de la relación de Jesús con Dios. Este texto lucano, amables oyentes, parece haber tenido un origen diferente de la tradición que trae Lucas de la anunciación del ángel a María. Estos son detalles de diría yo, del estudio crítico de la tradición cristiana primitiva, que tal vez no es decir, no me es dado a mí exponer en este momento del programa. Lo expuse ampliamente en mi comentario de Lucas. Pero claramente, pues, en el texto de la Anunciación, María sabe que su hijo será llamado Hijo del Altísimo, que viene a su vientre por obra del Espíritu Santo, lo sabe. Y aquí en este texto, eso al menos no queda claro. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y cuando Jesús dice que su padre es Dios, ella dice el texto, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. No entendieron. Pero eso sí, y eso añade Lucas claramente, pero ella conservaba estas cosas en su corazón. Para María, este recuerdo es imperecedero. María, pues, se tiene que percatar, y cada vez se irá percatando más de quién es su hijo. Entre los teólogos modernos, podríamos decirlo, hay uno que escribió un libro muy hermoso sobre Jesús, se llama Der Herr, el Señor, se llamaba Romano Guardini, es de ancestro italiano, pero fue profesor en Alemania mucho tiempo. Yo creo que fue uno de los profesores del Papa, de Ratzinger, sin mal no entiendo. Al menos es mayor que Ratzinger, y pienso yo que el espíritu de Guardini lo conserva Ratzinger en muchos de sus escritos y en sus actitudes profundas. Guardini, Romano Guardini, en su libro El Señor, tiene Guardini un capítulo destinado a María, Die Mutter, se llama el capítulo La Madre, y expone Guardini, tomando de la antigua tradición evangélica los episodios que va mostrando cómo Jesús, cada paso que da, se separa de su madre. Desde el comienzo, desde este texto de los 12 años, hasta la separación, digamos, final, que es en la cruz, cuando le da al discípulo que él ama a su madre como madre. Y de esa manera él se eleva, o elevado entre el cielo y la tierra,
se consagra enteramente a Dios. Son reflexiones de Guardini, Romano Guardini. Si alguna vez ustedes pueden acercarse a ese libro, se lo recomiendo con ahínco. Es un libro piadoso, hermoso. Pienso yo que no contradice básicamente la investigación reciente y que es concordante con la investigación crítica bien llevada posterior, pero que edifica la fe tal vez como casi ninguna otra obra sobre Jesús.